Quiero invitar hoy, que es un día muy especial para nosotras, a seguir luchando por seguir adelante. Sabemos que el 8 de marzo significa lucha y, y lucha significa meterle todo el ñeque, dar nuestro tiempo para que las cosas sean mejor, no solo para nosotras, también para todo nuestro mundo. Si nosotros estamos bien, nuestro país va a estar bien. Y creo que tenemos muchos caminos, mucha gente que nos puede apoyar. Ahora las redes sociales nos dan mucha información. Eh, Tenemos mucho para dar, así que fuerza, chicas. Creamos en nosotras. Yo sé que podemos llegar muy lejos. Hola, estamos nuevamente con el episodio especial de mujeres en este mes especial, festejando el Día Internacional de la Mujer. Tenemos varias invitadas muy importantes con historias muy interesantes de sus actividades en la alta montaña. Ahora tenemos a una gran corredora, Cristina Copa. Bueno, mi nombre es Cristina Copa, soy deportista de montaña, guía de trekking, parte de la asociación AGMTB. Soy gestora de proyectos, trabajo como consultora en algunas ONGs con proyectos relacionados en medio ambiente y deportes de montaña. Y bueno, me gusta varios deportes de montaña como ciclismo de montaña. Mi especialidad es carreras por montaña, trail running, especialmente en ultradistancia. Amo el montañismo y este año le estoy metiendo duro a la escalada. ¿Cómo es que has llegado a la actividad de montaña? Éramos un grupo de amigos raros, que no era nada común en Oruro, me acuerdo, peor en Oruro, que estamos ahí en medio del altiplano. Y empezamos a ver ahí, encontramos las rutas del Choro y el Trek Taquesi, fueron nuestras primeras experiencias. Y empezamos cada año nuevo y algunos feriados empezar a salir. Desde Oruro nos trasladábamos a estos lugares. Y al final fue mi hobby por ese tiempo. Luego me fui a vivir a Ecuador gracias a una oferta de trabajo allá, y en Ecuador la comunidad de montaña, escalada, de aventura estaba mucho más desarrollada, mucho más abierta. Y yo me acuerdo que como ya tenía más habilidades, aprendí muchas cosas allá, conocí gente, mujeres, era tan abierto, dije quiero escalar el Sajama. Ese era mi objetivo, sin sufrir, disfrutando, sonriendo. Tenía que entrenar duro, sabía que el reto que tenía. Y entrené por 2 meses en este club y mi entrenador vio un potencial en mí y me dijo, porque yo entré a los iniciales, en este club había iniciales, intermedios y avanzados, entré a iniciales. Me dijo, no, tú no deberías de estar en iniciales, deberías estar en intermedios. Ya, bueno, a los 2 meses me va a intermedios, corro mis 2 primeras carreras, así con mi ropa de montaña, bien abrigada, todo. Y en la primera carrera llegué en el top 10 y en la segunda llegué al podio. Mi segunda carrera, nunca había competido, mi segunda carrera de 10 kilómetros a través de un cráter de un volcán, sobre los 4000, llegué tercer lugar, y segundo lugar, y ya entré al podio y sentí subir al podio fue emocionante, aparte claro, recibí mis premios y todo. Y luego mi entrenador me dice, no puedes estar en este, tienes que ir a avanzados. Y en avanzados solo habían puros chicos. Y un entrenador que era un guía UIAGM de montaña, que era también montañista, pero también era entrenador de carreras por montaña. Y entonces ahí cambió todo. Y claro, en los otros grupos donde entrenaba yo siempre estaba adelante. Cuando entré a avanzado siempre estaba atrás, porque los chicos eran muy fuertes. Pero eso me motivó, siempre estaba atrás, siempre les veías ahí ellos subiendo y yo por detrás tratando de alcanzarles, pero eso era bueno. Y mi entrenador, aparte, como era montañista, me dio una visión diferente también de este deporte, porque él entrenaba a personas que hacían récords en velocidad en montaña y entrenó a famosos ecuatorianos, ¿no? Entonces yo ya lo uní, o sea, puedo correr, pero también puedo ser montañista, porque habían otros entrenadores que me decían que no podía juntar las dos cosas. Entonces son dos deportes diferentes. Y yo quería ser montañista. No tanto montañista, quería subir las montañas de mi país.
ya estaba preparada, súper fuerte, pero ya el deporte del trail running me agarró. Y como ya mi tercera carrera entré al podio y de ahí fueron puros podios. Y empecé a aumentar distancias. Ese mismo año aumenté a 20 kilómetros, gané mi primera competencia de 20 kilómetros a ecuatorianas, luego aumenté a 30, luego a 40, luego a 50 y luego a 80 ya no había en Ecuador, salí a competir a la Patagonia, gané esa competencia en la Patagonia, de Chile, Ultra Trail Torres del Paine se llama, 80 kilómetros. Luego fui a competir 80 kilómetros en Colombia, del mar a la cima se llama, desde ¿qué se llama este lugar? En el norte. Y luego el deporte se apoderó de mí y la verdad es que la montaña lo dejé de lado. Hice mis 6.000, hermoso. Hice otras montañas más, luego en este club aprendí a hacerlo de manera autónoma, porque había muy buenos cursos, y ya lo hacía con amigas, con amigos, eran muy responsables, nos enseñaban muy bien. Y a la par trataba de hacer montaña, pero no me daba tiempo porque entrenar para ultradistancia toma mucho tiempo. Y entonces el montañismo lo dejé en segundo plano. Pero el montañismo, o sea, el Sajama es lo que me llevó a este mundo y otros deportes más. Y estoy aquí por eso también. Sí fue un cambio así impresionante. Qué lindo, qué interesante. ¿Cómo es el entrenamiento para estas ultramaratones? Bueno, el trekking es la base. Hacer trekking por ejemplo, trekking la transcordillera, o hacer trekking de varios días con peso es el entrenamiento básico para carreras de ultradistancia. Luego a eso se complementan ejercicios de gimnasio. Es importante el gimnasio para fortalecer nuestras articulaciones, sufren bastante carga por muchas horas. Las últimas 2 competencias que participé fueron sobre las 20 horas, 20 horas en movimiento, en competencia, sin dormir, y eso tu cuerpo tiene que adaptarse, y para eso no solo es correr, tienes que complementar con alimentación, tienes que aprender a comer mientras haces deporte, que antes que no hacía eso. Yo, por ejemplo, si comía una sopita y luego me iba a correr, vomitaba, pero tienes que acostumbrar a tu cuerpo a eso. Gimnasio bastante para fortalecer todas las articulaciones y obviamente se complementa con los entrenamientos de correr por las mañanas, fines de semana trekking o montaña. Es una infinidad de pilares para poder lograr un objetivo de larga distancia. De larga distancia. Sí, no corres 80 kilómetros para... No, para entrenar no. Para por ejemplo, para mi primera carrera XL se llaman las carreras sobre los 80 kilómetros. L se les llama entre 50 y 80 kilómetros. Mi primera carrera XL fue en Argentina, en Mendoza, el 2023. Y me acuerdo que para esa, mi última distancia, era 136 kilómetros la distancia de la carrera, 136 kilómetros. 136, sí, wow. Con 6.000 de desnivel en total. Entonces lo que hice en mi último entrenamiento de larga distancia fue hacer la vuelta al Sajama, que era 70 kilómetros trotando, con una paradita para tomar una sopita en el pueblo de Sajama. Entonces toda la vuelta ese era mi 60. Y al día siguiente hice un trekking con desnivel, ese era mi último entrenamiento fuerte. Pero para eso fui subiendo poco a poco. Entonces empecé por 10 kilómetros un fin de semana, luego 15, luego 20, luego 40, 50, pero no necesitas llegar a los 130 de una, te dañas nomás. Lo que haces es distribuir en una semana. En una semana puedes hacer 100 kilómetros, pero también tienes que distribuir el desnivel, porque hay carreras que tienen mucho desnivel. Las carreras más famosas del mundo tienen, por ejemplo, hay una que es de 160 kilómetros en Francia y tiene 11.000 metros de desnivel. Entonces son varios. El Monte Blanco. UTMB, sí, exacto. Entonces para esa, por ejemplo, tengo que distribuir desniveles acá. Un día hago bastante desnivel, otro día hago plano, etc. Son entrenamientos bastante integrales, que pueden unir ciclismo también, y hasta escalada también. ¿Y crees que el entrenamiento aquí en la altura
¿Te beneficiaría, por ejemplo, para la carrera de Monte Blanco? Eso se cree, pero le cuento que no. ¿No? La altura ideal, justamente tengo un amigo que es atleta élite ecuatoriano que ha llegado segundo, tercer lugar en la última UTMB. Ya. Él está haciendo una maestría en España sobre el deportista en altura. Ajá. Y la altura ideal para un deportista, o sea, tenemos muchas ventajas, es verdad, pero no regeneramos y no recuperamos como uno que vive a 2.500. Claro. Entonces, él ha encontrado la altura ideal a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Yeah. Ahora, si yo vivo acá, tomaría ventaja si cada 2 semanas bajo. Por ejemplo, tendría que ir a 1.500 metros y me quedo un par de días. Mi cuerpo regenera, vuelvo a subir. Si hago eso, sí, podrían ser nuestros entrenamientos mucho más eficientes y pienso que puede aplicar a todos los deportes. Yeah. El tema es que acá yo entreno menos que a 2.500. Cuando vivía en Ecuador, me cansaba menos y entrenaba más, o sea, 2 veces por día, etc. Sí. Aquí el cuerpo tarda en recuperarse por la altura, entonces ya no entreno las 2 veces por día, entreno una vez por día. A veces si entreno 2 veces por día, al día siguiente me toca descansar, etc. Es el tema de regenerar. Yeah. Sí, es interesante ese tema. Y hay nuevos estudios, en realidad no hay... hay muy pocos estudios sobre el desenvolvimiento de las personas que viven o nacen en altura, pero se puede sacar mucha ventaja si tuviéramos estudios científicos más profundos. Claro, sí. Excelente. Sí. ¿Y qué nos cuentas de tus logros de montaña? Bueno, ese era mi sueño. En 2015 me acuerdo que hice mi primera montaña. El 2012 fue mi primera montaña en Huayna Potosí, antes de irme a Ecuador, a vivir a Ecuador. La sufrí mal, la pasé re mal y por eso sabía que tenía que entrenar. O sea, la pasé mal, vomité, todo lo que le puede pasar a alguien, ¿no? Sentí mal de altura a los 5.400. No estaba preparada físicamente. Yo creí que estaba preparada físicamente porque todos los domingos hacía mi trekking y en la semana no entrenaba. Hacía mi trekking y dije, soy fuerte, puedo así. Pero esa cumbre me costó tanto y dije, nunca más lo vuelvo a hacer. ¿Para quién hace este deporte? Esto es para gringos. Sí, es lo que dije en el 2012. El 2015, estando en Ecuador, lo vi de otra manera, porque lo vi más alcanzable también, más gente boliviana, más gente del lugar. Del lugar, claro. Haciendo el deporte. Hay más cultura de montaña en Ecuador. Exacto. Sí. Entonces yo dije, a ver, voy a volver a intentar, pero esta vez va a ser diferente, voy a entrenar. Entonces empecé a hacer rutinas iba al gimnasio en la semana, ¿no? Hacía ejercicios después del trabajo, no corría todavía. Y después los fines de semana iba de trekking otra vez, así. Pero nunca salía de mi zona de confort. Cuando empecé a salir de mi zona de confort, a sufrir un poquito de mis entrenamientos, realmente saqué el potencial que tenía en mí. Y así fue que subí mi primera montaña, que fue el Cotopaxi Sur, que no era muy común en ese entonces, porque el Cotopaxi Norte es el más popular, el más famoso. Fui al sur directamente. Fui con unos amigos, un guía, en condiciones extremas, así una tormenta nos agarró, pero llegamos a la cumbre y como ya me había preparado físicamente, fue diferente. No sufrí. En ese entonces no tenía mi propio equipo. De lo que sí sufrí fue de las botas que me había alquilado. Eran horribles. Y luego bajé y a pesar de las condiciones climáticas y todo, dije, me gusta, me voy a comprar equipo. Me compré equipo. Botas inicialmente, porque es lo primero que tienes que comprarte, las botas. Y después, unas semanas después, volvimos a hacer el Cotopaxi, del otro lado, el norte. Y ahí teníamos un clima espectacular. Ni lo sentí. Realmente el entrenamiento físico que había tomado era impresionante. Y la felicidad que tuve al subir, disfrutando cada paso. Subiendo, sacando fotos, sonriendo. Porque me acuerdo que en Huayna no podía ni comer, no podía ni mascar. Mi boca estaba congelada, mis cierres, todo estaba congelado. O sea, no podía ni mover mis dedos. Era un conjunto de muchas cosas. Y ahí fue otra cosa, ¿no? Ya entrenando, subí luego el Cayambe, luego subí el Cotopaxi como unas 4 veces, luego con el club tenía más oportunidades. Y también estando en ese club era mucho más económico porque como nos entrenaban deportivamente podíamos subir la montaña sin necesidad de un guía, pero siempre y cuando seamos del club. Entonces nos teníamos los permisos. Y era impresionante en esa temporada, la mayoría de mis amigos ecuatorianos conocían muy poco sus montañas.
Entonces a la Cris boliviana le buscaban siempre para ir a la montaña. Me había subido todos los volcanes posibles de Ecuador, todos, ya sea en trekking o en alta montaña, en todo, en lo que sea, me había subido. Y habían volcanes que, por ejemplo, el Sangay, que es casi nada visitado, que nadie conocía, incluso mis propios compañeros que estaban en el club de andinismo. Y luego ahí empecé eso, luego volví a Bolivia a hacer el Huayna Potosí, era otra cosa, ¿no? El Huayna Potosí en esa temporada lo hicimos tan fácil y lo hicimos de una, ya no, ni siquiera fuimos a dormir al campo alto. Llegamos como 11 de la noche a campo base, toda la noche, cumbre, volvimos, espectacular. Lo disfruté tanto y dije, sí, esto sí es para nosotros, solamente que estaba tal vez queriendo llegar a un objetivo sin haberme preparado en el camino, ¿no? Claro, sí. Todo requiere una preparación, como la misma vida. A veces queremos un objetivo directamente sin esfuerzo. Entonces, pero en ese momento ya conocía mi cuerpo y todo. Y luego empecé a escalar más montañas y después de la pandemia, o sea, cuando vine en las fechas de la pandemia, estaba en un año sabático. Me había tomado un año de vacaciones de mi trabajo anterior y viajé primero a Europa, fui a algunas montañas por allá, escalé el Mont Blanc también, luego me fui a Nepal. En Nepal me faltó plata para escalar alguna montaña, pero sí hice como 600 kilómetros de trekking sola. Viajé sola ese año. Mi reto era, estaba saliendo de una relación súper larga y quería viajar sola, entonces quería probarme estar sola, dormir sola, acampar sola, todo. Y dije, voy a ir a mi país, tenemos tan lindas montañas, voy a ir allá. Y quería subir todos los 6000, ahí conocí a Isis, nos hicimos amigas. Y luego, como llegó la pandemia, no pude completar mis objetivos, nada. Y dije, me voy a quedar un tiempo más y decidí renunciar a mi trabajo. Igual mi trabajo estaba en quiebra por el tema de estos alquileres. El tema de la pandemia hizo entrar a muchas empresas. Yo dije, bueno, es un momento para hacerme una pausa y quedarme en mi país un rato, pero no tenía el objetivo de quedarme. Y empecé a hacer ahí, después de la pandemia, ahí hice varias montañas como el Illimani, el Sajama otra vez, pero el Sajama ya, como estaba mucho más fuerte, lo hacía mucho menos tiempo, ¿no? Un cliente normalmente sale 1 de la mañana, yo salí 3, llegué 5 de la mañana a la cumbre y me estaba congelando, hacía mi cuevita, luego hasta que salga el sol terrible. Y luego igual hice Mururata, Chachacomani con Isis, Capurata, todos los 6000 que pude, pero me faltan algunos 6000. Y ahora trato de combinar algunos deportes con montaña, porque también estaba haciendo ciclismo de montaña, etcétera. Entonces soy súper amante de todos los deportes que podamos practicar aquí. ¿Cuáles son tus proyectos a nivel deportivo? ¿Qué quieres hacer? Bueno, tengo varios. Uno de mis sueños es correr la UTMB, la Ultra Trail de Mont Blanc, que son los 70 kilómetros con 11.000 de desnivel. Y bueno, para eso no es fácil, tienes que demostrar que puedes correrlo. Entonces tienes que acumular puntos y entrar a un sorteo o estar en top 10 de algunas carreras, etcétera. Hay algunas formas de entrar, pero no es un proceso de la noche a la mañana. Igual es una distancia tan larga que es un proceso mínimo de 2 años para poder conseguir un cupo en esta carrera. Entonces ya tengo los puntos. Este año quería hacerlo, pero por temas de dinero, etcétera, decidí posponerlo para el siguiente año. Y también tengo otros proyectos. Como le había dicho, soy guía de trekking, estudié en la escuela de la AGMTB y este año es nuestro examen para la certificación internacional WIMLA en marzo. Ese es mi primer objetivo del año, lograr certificarme como guía WIMLA, y estoy estudiando, entrenando un montón estos días. Después de eso, quiero volver a completar los 6000 que me falta. Me faltan 4 6000. Entonces, y después de eso quiero hacer una competencia, no sé si han escuchado, de bici de Yolosa a la cumbre. Sí, claro. Pero quiero hacerlo de Yolosa a Chacaltaya, este año han aumentado. Lo más duro, sí. Es lo más duro, sí. Me encantan las competencias o los deportes que sean varios días, varias horas, y creo que me va bien también en esas, más que en las cortitas, en las veloces. En las largas me va mucho mejor.
Entonces, esos mis 3 objetivos, y también quiero desarrollarme un poquito mejor en la escalada en roca. Estoy entrenando también, tengo un viaje en octubre y a Yosemite y quisiera ir wow. Al Capitán. al Capitán. No sé si lo logre, no, es mucho, pero por lo menos Pero quiero disfrutar. algo de ahí, Tiene más sí. de 3000 rutas. Sí, claro, ahí hay un montón. Imagínense 3000 rutas, Mm. que haga 50, no sé, estoy feliz. Sí, Excelente. Y bueno, aparte también ya nos comentaste, tienes otro tipo de proyectos, sí, proyectos sociales, de desarrollo. sí, A varios, ver, varios. coméntanos sobre esto. Bueno, estoy trabajando, bueno, he hecho estos 2 cambios. Primero era ingeniera y trabajaba para la minería, para gas y petróleo, para las industrias más destructivas. Al mismo tiempo era deportista de montaña los fines de semana y me fui enamorando de la naturaleza tanto que eso me hizo reflexionar. Y el último eslabón para reflexionar fue ese año sabático que tuve viajando por otros países del mundo. Y también volver a mi país. Uno busca siempre su comodidad, ¿no? Y yo decía, es tanto caos, tanto drama aquí, no, mejor me voy a otro país, ¿no? Ujú. Pero también llegué y te toca el corazón ver tantas cosas pasando, tú feliz y tantos problemas que tenemos que resolver en nuestro país. Fue durísimo, la pandemia realmente, yo no había estado, soy súper hiperactiva, no había Ujú. estado en mi casa tanto tiempo, Ujú. ni en Ecuador, ni en ningún lugar donde vivía, siempre estaba fuera de mi casa, nunca estaba tantos días encerrado. Ujú. Eso me hizo pensar mucho y también ver la realidad de nuestro país nuevamente. Antes miraba a otro lado y ahora no, lo miraba y lo veía parte de mí y decía, o sea, y puedo hacer algo aquí. Ujú. Hay muchas cosas en que se pueden trabajar. Y bueno, lo primero uno que desea es ser rico y dar trabajo, ¿no? Ujú. Pero a veces no es así, pero hay otras formas de apoyar. Entonces, empecé por el tema ambiental, porque yo ya estaba totalmente conectada con la naturaleza y para mí es muy, muy valiosa. Aprendí a valorarla profundamente en todas las expediciones que hice y me volví defensora así a un tiempo hasta extremista. Ahora ya entendí que con cariño y con estrategias se puede enseñar a la gente. Ujú. Entonces empecé con voluntariados después, ese tiempo que estaba después de la pandemia, en varias organizaciones aquí, ONGs. Y como yo tenía una especialidad en gestión de proyectos, les ayudaba justamente en eso a estas organizaciones como voluntaria. Les ayudaba a organizar proyectos. Y ahí vieron mis habilidades y una ONG me llama y me dice, puedes ser nuestro este proyecto, te pagamos, yo ya. Y luego le encontré el sentido, puedo hacer gestión de proyectos, antes lo hacía para la ingeniería, pero también puedo hacerlo para el mundo del medio ambiente, proyectos de impacto social, ¿por qué no? Y también encontré el turismo como una de las industrias más nobles y menos impactantes en nuestro planeta. Y nuestro país tiene mucho potencial. Me gusta la montaña, entré al curso de guías. Honestamente, yo entré al curso de guías solamente por pasar el tiempo, Ujú. pero después, cuando empecé a guiar, me encantó. O sea, Ujú. me encantó y yo no me imaginé guiando, la verdad, nunca me imaginé esta vida. Cambió totalmente mi vida, radicalmente. Entonces, parte de mi tiempo lo guío con algunas agencias, otras organizo expediciones, pero ya con propósito. Por Ujú. ejemplo, hicimos con Reacción Climática un trekking a los glaciares y de, de concientización, de Ujú. hablar de la problemática de la reducción de los glaciares. Luego, salidas de trekking no deje rastro, donde enseñamos a nuestros jóvenes, porque nosotros somos los que más dañamos nuestro Ujú. planeta, nuestro espacio, a tener mucho más respeto con la naturaleza y a respetar a los seres vivos desde los más diminutos hasta los más grandes. Ujú. Y luego trabajo con una ONG que se llama Acceso Panam, con la que apoyamos proyectos de sostenibilidad tanto en áreas de rocas de escalada en roca y de montañismo. Y trabajamos con las asociaciones, entonces tenemos varios proyectos. Uno, obviamente, es fortalecer nuestra comunidad, que todavía es muy pequeña, nuestra Ujú. comunidad, pero fortalecerla de manera responsable, no destruyendo, o sea, aprendiendo de los países grandes, de los que Ujú. ya han hecho mucho en el tema de deportes de montaña o de Ujú. aventura, ¿no?
aprendiendo de ellos, nosotros ya no cometemos ese mismo error porque somos una comunidad pequeña y podemos todavía ser deportistas de montaña responsables. Entonces, con ese fin tenemos varios proyectos. Luego hago también otros proyectos para otras organizaciones, para otras agencias, proyectos de impacto social en comunidades indígenas. Y también estoy con Mujer Montaña ahora, como gestora de proyectos, y tenemos proyectos en comunidades indígenas también. Como el año pasado teníamos un proyecto en Yaco, es una zona muy linda, tiene ruinas arqueológicas muy hermosas, también tiene mucho potencial de roca ahí. El tema es que las comunidades indígenas o la gente que vive ahí no lo valora como nosotros que venimos de la ciudad, no sé, no lo valora. Entonces ese era un tema que me entraba, cómo los jóvenes, los niños que viven en estas comunidades tan hermosas ahí al lado de la cordillera no valoran el agua, no valoran esa montaña tan hermosa, no ven lo que nosotros vemos. No. Entonces, que siempre han estado allí, ¿no? Sí, pero tampoco conocen el valor, es un tema de ignorancia. Porque yo les digo alguna vez que voy a la cordillera, yo he nacido en una ciudad, no en Oruro, pero viví en Corque, que es una comunidad que está casi en la frontera con Iquique hasta mis 12 años. Ahí no teníamos agua dulce, teníamos 2 horas de agua dulce al día. Todo el día teníamos agua salada, nuestras caras paspas, nuestras manos paspas, no teníamos vegetales, no teníamos leche. O sea, cosas que la mayoría de la gente no tiene. Y el agua era fundamental para tener agricultura. Entonces, siempre les digo a la gente, a veces dicen, ustedes son de la ciudad, tienen más, no sé, pero ustedes tienen agua dulce, valoren ese agua. O sea, a mí me hubiera encantado que mi comunidad en Corque tenga agua dulce. Otra hubiera sido nuestra historia. Pero la pobreza era extrema por eso, porque no hay agua dulce en muchos lugares. Y entonces esas cosas me hicieron ver que hay mucha gente que no sabe, no es mala, no sabe simplemente el valor. Entonces nuestro proyecto es de entrar a estas comunidades y a través de actividades al aire libre enseñarles a valorar lo que tienen, a ver lo que no ven, porque muchas veces no ven lo que no ven. Y ese proyecto lo vamos a replicar este año en Pomani, con niños de Pomani. Hemos ido a escalar ya con los niños, son 12 niños hermosos, que les encanta escalar, y mediante eso les vamos a agarrar a que valoren su comunidad, porque también tienen ruinas arqueológicas, etcétera. Y capaz puedan vivir también de un turismo sostenible, recibiendo turistas, no sé, haciendo un baño. Hay muchas formas. También estoy trabajando en un programa que se llama Ellas se mueven. Es sanar a mujeres que han sobrevivido violencia mediante deportes al aire libre, los más básicos, trekking y correr en montaña. Para eso no necesitas un equipo, no necesitas un club, puedes ir, aquí puedes venir a caminar. Y para mí personalmente el deporte ha hecho mucho, me ha hecho líder, porque yo, si ustedes me conocían cuando estaba en colegio, cuando me vine del campo a estudiar a la ciudad, era otra persona, no podía hablar. Me sentía era muy sumisa, muy intimidada por la gente de la ciudad. Era muy insegura de mí misma. El deporte a mí me dio mucho liderazgo. En mi empresa misma, donde trabajaba como ingeniera, era una empleada más. El deporte me sacó de ese mi huequito. Me hizo una persona muy resiliente ante los problemas. Me ayudó mucho con el estrés, con la ansiedad, con muchas otras cosas. Me dio una felicidad que no todos me la podían dar. Entonces, algún momento llegué a pensar que, bueno, y esto hay estudios científicos de que el deporte al aire libre y también cualquier otro deporte puede ser parte, no puede ser, es parte de la felicidad. Es uno de los pilares para ser feliz. Y también para curar traumas, problemas, ansiedad, depresión. Entonces, en nuestro país, los niveles de violencia son muy altos, es impresionante. Y estamos súper enfocados en el tema legal, ¿no? Que atrapar al violento y ni justicia hay. Y luego nos olvidamos. Por eso tenemos tantas familias disfuncionales y luego se vuelve un círculo vicioso. Igual los niños que nacen de estas madres que han sufrido violencia siguen recibiendo esto y van a replicar. Entonces es un problema de nunca acabar y el tema emocional, mental, no lo tratamos.
Y yo sé, como estamos un país en desarrollo, tenemos que primero preocuparnos del pan. Después del sofá donde nos vamos a sentar, o sea, es una cosa a la vez. Pero también podemos trabajar al mismo tiempo en varios temas. Y hay cosas fáciles de tenerlas. Mucha gente no está informada de que el deporte te puede ayudar tanto emocional, mental, físicamente, salud, o sea, incluso nuestro sistema de salud es malísimo, pero si practicamos deportes podemos reducirnos muchas consultas, muchas filas, etcétera. Entonces, mi sueño es replicar esto, que la gente no necesariamente practique escalada en roca, montañismo, trail running, no, hay muchos otros deportes, mucha variedad, no solo es el fútbol. Replicar esto, que la gente se entere que esto puede cambiar sus vidas, les puede volver más sanos, tanto emocional y físicamente. Y este proyecto está enfocado a estas mujeres, a mujeres jóvenes de menos de 20 años, sacarles a entrenar unas 2 veces por semana. Y en esos entrenamientos son holísticos, o sea, no solo vas a sacarte el aire físicamente y sudar, la cosa es que con estos entrenamientos también aprendas a compararlos con la vida. Salir de, muchas veces pensamos que la vida es dramática porque todo el tiempo tienes que luchar. ¿Por qué no divertirse luchando? ¿Por qué no divertirse estando fuera de nuestra zona de confort? ¿Por qué no divertirse y disfrutar el sufrimiento de subir una montaña, ¿no? Y en vez de estar quejándonos y siendo víctimas. Entonces, desde estas cosas, luego trabajar en equipo, estar con más mujeres, trabajar en equipo, hermanarnos, trabajar con el tema de ansiedad, trabajar con el tema del dolor. Es impresionante cuánto el deporte puede hacer. Entonces, y también de esa manera ayudar a estas mujeres a salirles adelante y también que encuentren un camino. El deporte también puede ser una barrera. A mí el deporte, antes cuando empecé como ingeniera, ingeniería electromecánica es una carrera principalmente masculina. Sí. Y en el pasado fue aún más. Y yo me acuerdo que tuve algunos jefes, los primeros que me contrataron, no confiaban en mí y me trataban de mal. Y claro, yo hacía peor las cosas porque tenía ese ambiente que no confiaba en mí y todo el tiempo estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. O sea, yo misma no creía en mí. Pero el deporte me hizo ser tan segura que podía luego negociar, discutir con alguien que tenga mucho más conocimiento inclusive. Y me dio una barrera, la gente me respetaba naturalmente, los hombres me respetaban en el ambiente, todo el tiempo estaba viajando en Ecuador, reuniones con colegas, otros ingenieros, pero te da una barrera, la gente te respeta cuando tú mismo generas esa seguridad que me dio a mí el deporte. Toda la gente me respetaba, no tenía que hacer mucho, ni pelearme con nadie, ni decirle, a ver, hasta aquí. Automáticamente creas una barrera con el deporte cuando te da seguridad y nadie te puede hacer daño así. Entonces, creo mucho en el poder del deporte y más aún en el poder del deporte al aire libre. Creo que eso puede hacer mucho en muchos aspectos en nuestro país. Excelente, qué lindo. Felicitaciones por eso, ¿no? Bueno, ha estado muy lindo, muy interesante este episodio donde hemos tenido a 3 mujeres que nos han hecho conocer sus historias de éxito, sus historias resilientes, que esperamos incentiven a otras mujeres, a otras chicas, a otras jóvenes a seguir sus caminos. Vean el ejemplo en ellas, que cómo han logrado sus objetivos. Sí se puede. Bueno, para despedirnos, quiero agradecer a nuestras 3 invitadas, Cristina Copa, Anita Aramburo y Eliana Ontiveros, que nos han contado pues, cosas espectaculares. Nuevamente quiero pedirles que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y pueden escuchar todo el programa completo en nuestra cuenta en YouTube. Hasta la próxima con Voces de Montaña.